Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. A ver, mire, antes de presentarle a nuestra invitada esta mañana, quiero hacer eco de un tuit que me envía Acuario, es la cuenta. Nos dice que, le estoy enviando fotos, Romeo, dice, sobre una situación, dice, de una gasolinera Texaco, ¿sí? Dice, Constitución, que está poniendo los precios, otros precios que no son los adecuados. Así que la recomendación que nosotros podemos darle es precisamente que usted busque otra estación, ¿verdad? Si usted cree que la estación de servicio, independientemente de la marca, ¿no? La estación de servicio donde usted pasa a fulear combustible no le está dando los precios adecuados o los precios de referencia, pues lo que tiene que hacer es buscar una gasolinera, una estación de servicio que le sirva el precio establecido o sugerido, mejor dicho, por el Ministerio de Economía de nuestro país. Y hablando de ministerios, la ministra de Salud Pública está con nosotros, la doctora Violeta Mengíbar, con quien vamos a hablar sobre el trabajo desarrollado precisamente por esta institución. Todas las instituciones del gobierno, me atrevería a decir, han estado sumando esfuerzo precisamente en este periodo de vacaciones de Semana Santa. Ha estado Protección Civil, ha estado también el Seguro Social, ha estado también el Ministerio de Salud, la Defensoría del Consumidor haciendo su trabajo. Y vamos a pedirle a la ministra, le damos la bienvenida, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, Romeo, y buenos días, televidentes. Estamos a su orden acá. Que nos cuente un poco cuál ha sido el trabajo que han venido desarrollando, que nos comente también cuáles han sido los principales hallazgos, la supervisión que hicieron ustedes, y tal vez nos queda un poco de tiempo también para hablar de otros temas, ministra. ¿Cómo no? Bien, decir brevemente de que como Sistema Nacional de Salud tenemos, bueno, este día termina el tiempo vacacional, comenzó el pasado 28 de marzo, y culmina este día 6 de abril, el Sistema Nacional de Salud entre Ministerio de Salud, FOSalud y el Seguro Social. Tenemos pues como 8,000 personas que han estado atendiendo a las personas que han salido a veranear, y esto ha sido muy importante, lo que se ha logrado en cuanto a preservar la salud y evitar la muerte de alguna manera para la población que va a celebrar, digamos, en esta vacación. Los resultados, hay algunos aspectos que son, digamos, antes de los resultados, positivos. Ministra, ¿cómo monitorearon ustedes qué cantidad de personas desplegaron y concentraron, me imagino, lógicamente, ahí en el Puerto de la Libertad o en la costa del país, ¿no? Bueno, brevemente, nosotros tuvimos en el primer nivel de atención 162 unidades comunitarias abiertas, unas las 24 horas, otras 8 horas. El Seguro Social puso a disposición también 18 unidades médicas para atender a las personas. Los 38 hospitales, los 30 del Ministerio de Salud y los 8 hospitales del Seguro Social estuvieron abiertos las 24 horas. Tuvimos 3 unidades móviles, tenemos 3 unidades móviles atendiendo a los veraneantes, una en San Marcelino, otra en el Majahual y la otra en el Espino. Aparte que estuvieron abiertas las 24 horas, las 21 casas maternas, porque durante las vacaciones suceden partos, y antes de la vacación nosotros tenemos las fechas probables de parto para que en el momento de las vacaciones no vaya a haber un descuido en la atención a nuestras embarazadas y se nos vayan a fallecer. Entonces, todo ese dispositivo, además de que el sistema de emergencias médicas ha trabajado las 24 horas. Entonces, la inspección la hacemos a través del personal que está trabajando, ¿verdad? El personal, bueno, nosotros mismos, yo misma llegué allá al Puerto de la Libertad, porque lo que inspeccionamos es cómo está la salud ambiental. Nosotros damos antes de las vacaciones una capacitación a los manipuladores de alimentos. En esta oportunidad se extendieron 5.300 certificaciones de los lugares donde se venden alimentos, en restaurantes, en los balnearios y en las playas. O sea, una vez supervisado y chequeado que estén haciendo un manejo adecuado, les damos la capacitación, exactamente, participan, bueno, aquel día que fuimos al Puerto de la Libertad, solo en la zona del municipio del Puerto de la Libertad, se habían capacitado 889 personas, y en todo el país, en los balnearios de todo el país, bueno, fueron como 5.200 certificaciones que extendimos para que los veraneantes, cuando llegan a esos lugares, porque ya vamos a explicar los resultados de los eventos de salud, para que las personas que van a veranear tengan certidumbre, ¿verdad? Que el lugar donde
donde van a ingerir los alimentos, es un lugar que está debidamente certificado. Ahí se hace previamente, en coordinación con las alcaldías, la eliminación de desechos sólidos, la disposición de las letrinas, se hacen fumigaciones, se hace educación a la población, se dan digamos, capacitaciones en prácticas, buenas prácticas de manufactura de alimentos, en fin, una cantidad. Se controlan los roedores y los vectores, porque fíjese que en vacaciones siempre se nos incrementan las mordidas por animal que transmite rabia. Como la rata, por ejemplo. Los perros. Los perros. Los perros y los gatos, ahí están las estadísticas. El 2004 fueron como 575 mordeduras, menos mal que ninguna ha llegado a rabia, ¿verdad? Y además tenemos vacuna. En la vacación hemos tenido completamente la vacuna, pero no hemos tenido ningún caso. En fin, hay toda una serie de intervenciones en salud ambiental. La vigilancia sanitaria la mantenemos en los tiempos de vacación. Se activa un sistema especial de vigilancia epidemiológica que mide al menos 15 eventos de salud. Y yo digo de que como Sistema Nacional de Salud hemos estado, digamos, hemos tenido un dispositivo que ha tenido mucho éxito desde el punto de vista que ya con lo de los resultados tenemos que las enfermedades infecciosas y transmisibles hasta el día de antier, porque hasta el día de ahora viene lo de ayer, claro, hemos tenido francamente una disminución de enfermedades infecciosas transmisibles. Ha habido una disminución ya desde antes de las vacaciones, desde el inicio en enero de este año, nos ha venido disminuyendo, y hoy en vacaciones no ha sido la excepción. Ha habido menos infecciones respiratorias agudas, menos neumonías, menos dengue, absolutamente todo menos, excepto las diarreas. Las diarreas, vamos a hablar quizás un poquito, porque va a terminar la vacación. Antes de la vacación ya teníamos incrementadas las diarreas. En vacaciones se mantiene el incremento. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con la manipulación también de los alimentos? Tiene varias cosas que quizás podemos platicar en los próximos minutos. Entonces ha habido un incremento de aproximadamente, bueno, aquí está, de un 32% nos han incrementado la diarrea con respecto al año pasado. El año pasado, a este tiempo, teníamos 3.855 casos de diarrea en las vacaciones y hoy tenemos 5.097. Y ahí están los datos de donde ha disminuido. ¿En qué otro aspecto nos aumentó? En las heridas, las lesiones por arma de fuego, en las lesiones por arma blanca y en las atenciones por eso. Las atenciones y los accidentes automovilísticos. Correcto, que por cierto ya vamos a hablar de eso, de esa cifra escondida también que tiene que enfrentar el Ministerio o el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, ¿no? Cada vez que hay una persona lesionada, ya sea por accidente de tránsito o sea por delincuencia, pues lógicamente esto infla, ¿verdad? O mejor dicho, no infla, sino que le toca al Ministerio o al Sistema Nacional de Salud enfrentar, digamos, esos costos también. Ya vamos a hablar de eso, terminamos un poco sobre las cifras que se han registrado y bueno, ¿qué lecciones se sacan de estas cuestiones, ¿no? de este monitoreo que ustedes hacen? Bueno, en realidad en el sistema público de salud, el impacto en las vacaciones, digamos el impacto negativo, por decirlo así, y que no solo es en vacaciones, sino que ya desde antes lo hemos tenido, es, bueno, la situación de la violencia, ¿verdad? La violencia por arma de fuego, la violencia automovilística, porque fíjese que dentro de los casos que hemos atendido por violencia automovilística, una buena cantidad son los peatones. Eso quiere decir que hay un grado de irresponsabilidad. Tenemos que decirlo claramente. Si estos son los problemas más grandes, ¿verdad? El tema de la violencia y el tema de la diarrea, en este momento nosotros estamos enfocando el esfuerzo para ver cómo disminuimos el impacto negativo en la salud de estos eventos que se están dando en vacaciones y que seguramente después de la vacación van a prevalecer. En lo de la diarrea, yo creo que esto lo podemos vincular con que el día de mañana, Romeo, se celebra el Día Mundial de la Salud y uno de los temas, el tema que se ha escogido por la Organización Mundial de la Salud es lo de la inocuidad de los alimentos. Hay alrededor de 200 tipos de enfermedades que son producidas por alimentos insalubres,
que no solo producen diarrea, sino que también producen otro tipo de enfermedades, hasta enfermedades crónicas. Entonces el día de mañana nosotros lo vamos a celebrar la próxima semana, porque este año se ha dedicado a lo de los alimentos, para no consumir alimentos insalubres y que haya inocuidad de los inocuidad. Inocuidad es el manejo adecuado. ¿Sí? No, es alimentos saludables, que no estén contaminados de bacterias, de virus, de parásitos, de sustancias químicas que dañan la salud de la población, porque cada vez más hay suministros. La globalización nos ha traído a suministros, digamos, exagerados de alimentos en el mundo, y la Organización Mundial de la Salud está llamando la atención a que se consuman alimentos saludables. Hay 2 millones de personas en el mundo que mueren anualmente por el mal manejo de los alimentos saludables. Por ejemplo, la necesidad de consumir menos azúcar, menos grasa, menos sal, hacer un poco más de ejercicio. Nos recordaba la Defensoría del Consumidor, ya haciendo el puente entre diarreas y enfermedades producidas por los alimentos, que en los estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud, un niño de 10 años ya consumió todo el azúcar que consumió su abuelo en su tiempo. O sea, tenemos una excesiva ingesta de azúcar, de grasas en los menores. En la encuesta que nosotros realizamos junto con UNICEF en el país, ahí, bueno, un poco preocupa, y tenemos que hacer mucha educación en la población y sobre todo en las escuelas y en la niñez. Ya en la encuesta que se hizo aquí en el país, el 38% de los niños y niñas escolares ya están con sobrepeso y están con obesidad. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso, porque hay una relación, y lo de las diarreas, porque los hábitos personales nos están fallando. El lavado de manos, que muchas veces no le damos la importancia que merece, pero el lavado de manos es una de las medidas más importantes para evitar la contaminación de los alimentos. Y la otra parte es la manera en que se preparan los alimentos, el tipo de alimentos que se seleccionan. Por ejemplo, hoy, que mañana se celebra el día del tema, es lo de la inocuidad de los alimentos, se está recomendando, además de limpieza, lo de cocer completamente los alimentos. Usted se fija que en los restaurantes le dicen a uno, lo quieren casi crudo o medio crudo. Lo mejor es, porque los alimentos es bien cocido. Deben de pasar por más de 60 grados de temperatura, 70, 80, dependiendo si es carne de pollo o carne de res, y temperaturas en la refrigeradora, digamos, abajo de 4 grados. Todo ese tipo de recomendaciones se está dando, y en nuestro país está lo de las diarreas. No solo es en El Salvador, se nos están incrementando. Ya le menciono, casi 2 millones de personas mueren anualmente por el tema de los alimentos. Eso de que ya ahora todo es globalizado, hay que mejorar las vigilancias en los respectivos estados del tipo de alimentos que nos comemos y los hábitos de las personas. Y todo eso significa costos, ¿no, ministra, para el Sistema Nacional de Salud? Por supuesto. Digo, cuando hay un manejo inadecuado de los alimentos, cuando hay un accidente de tránsito, cuando la delincuencia incrementa, al final la atención, digamos, de las personas afectadas, pues termina en el Sistema Nacional de Salud. Exactamente, impacta en la salud. Y de ahí que puede venir un diagnóstico y sugerencias que puede hacer el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, supongo yo, al igual que los hará, por ejemplo, digamos, la Subdirección de Tránsito Terrestre, la Policía Nacional Civil, hará sus propias recomendaciones. Si allá la acatan o no la acatan, o se la impulsan o no la impulsan los diputados en la Asamblea Legislativa, si se trata de legislación, pues ya es cosa de ellos, pero vienen recomendaciones que hacer, supongo yo. A raíz de su excelente reflexión, fíjese que la reforma de salud no solo contempla la respuesta a la enfermedad, porque con la respuesta a la enfermedad no puede salirse en la salud pública. Tenemos que hacer, y lo estamos haciendo ya, una coordinación con el Viceministerio de Transporte, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Defensoría del Consumidor, con FOSalud, para tirar o vigilar o tener, no campañas, sino que acciones permanentes para disminuir la contaminación que tenemos ambiental. Para decirle algo, bueno, la violencia tiene impacto negativo, la violencia tiene un impacto en la salud mental, en la salud física, y desde todo punto de vista
en los presupuestos y sobre todo la calidad de vida, ¿verdad? Pero impacta los presupuestos de los sistemas públicos de salud. Por eso viene en el gabinete social de nuestro gobierno, estamos trabajando un proyecto de hecho ya se están haciendo acciones de prevención de violencia, pero hoy viene una acción un poco más coordinada con las diferentes instituciones que conformamos el gabinete social para hacer programas de prevención de violencia, porque la violencia, tal como ya todo el mundo lo sabemos, no solo se trata de la parte coercitiva, de la parte de punitiva, ¿verdad? De imponer pena, sino que también hay que trabajar mucho en la prevención de la violencia. Pero se supone que ya hay programas de prevención de violencia. ¿Se van a relanzar estos programas o se van a revisar estos programas, ministro? Más que relanzar, bueno, podemos considerarlo como relanzar, pero es una acción más integral, más coordinada. En los municipios donde se ha definido que la violencia es más alta, allí vamos a trabajar no solo como gobierno, sino que la invitación es a trabajar como Estado para entrarle de manera coordinada, de manera integral a esas comunidades, a ese tejido social que de alguna manera ha tenido un deterioro, porque una de las causales, no todas, ¿verdad?, es, digamos, la falta de oportunidades en el empleo, tener adecuada educación, adecuada salud. Entonces, es un proyecto más integrado, entre un esfuerzo integral y además integrado, ¿verdad?, entre las diferentes instituciones. Eso nace en el seno del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Eso nace de parte de las 124 recomendaciones del Consejo y parte del plan quinquenal de gobierno y parte de la agenda, en este caso específicamente de prevención de violencia, del gabinete social de nuestro gobierno. O sea que, bueno, por decirle algo, en el Hospital Rosales, el segundo lugar, si no me equivoco, de las atenciones son los accidentes los accidentes automovilísticos, por ejemplo. Usted ha visto que hoy las estadísticas, de los 25 fallecidos, 20 fueron por accidentes automovilísticos. Definitivamente aquí hay un segmento de la población que todavía no ha agarrado en serio lo que significa agarrar un timón, ¿verdad? Por el problema del alcohol. A mí me estremece un poco cuando vemos en las calles que probablemente el padre, ¿verdad?, va hablando por celular, va chateando, ¿verdad? A veces va tirando mensajes de texto y su hijo va atrás en el asiento. Eso es tremendamente, con todo respeto, pero es tremendamente irresponsable lo de la ingesta de alcohol, lo de sobrepasar el carril contrario. En fin, hay que trabajar por una mayor responsabilidad de nuestra población. Ya ve usted que en las pruebas de alcotest no es exagerado el número que sale positivo. Si no me equivoco, no llega ni al 2%, pero ese 2% es el que está provocando, digamos, puede provocar una serie de problemas a la hora de conducir en las carreteras. Y que al final impacta también, como se dice, en el presupuesto de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Público, y además en la calidad de vida de las personas, porque al fin y al cabo, digamos que al Estado y al gobierno le corresponde invertir en salud, pero también hay que prevenir, ¿verdad? Y la conducta de los individuos y de la familia debe de hacer sinergia con los esfuerzos que se hacen desde el gobierno y desde el Estado. Bien, ministra, hagamos la primera pausa comercial. Regresamos en breve conversando esta mañana con la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar. Del tráfico. Hola, buenos días. Me he trasladado hasta el kilómetro 38 de la autopista Comalapa. Específicamente, si usted se dirige hacia el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, no tendrá mayores complicaciones de tráfico. Libre completamente la carretera. Si usted viene del aeropuerto y se dirige hacia San Marcos o se dirige hacia San Salvador, ahí sí va a tener complicaciones en este punto, debido a que la policía investiga un tiroteo que se registró al interior de un microbús de la 138 que hace su recorrido desde el municipio de San Luis Talpa hacia San Salvador. Al parecer, un asaltante resultó lesionado a tempranas horas de este día cuando venía despojando de sus prendas a los pasajeros. Uno de ellos disparó contra este sujeto, quien ha sido trasladado hasta un centro asistencial.
a esta hora de la mañana. Se tienen las restricciones de un carril, así que mucha precaución si usted va a transitar por esta zona en el sentido que conduce desde el aeropuerto hacia San Salvador. Eso es lo que tenemos en materia de tráfico vehicular. Regreso contigo. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Buenos días, gracias Alejandra por el reporte, no del tráfico vehicular, sino más bien de esta situación de violencia. Ahí tiene usted un ejemplo, una persona herida y al final tiene que ir a parar a un centro de asistencia médica, ¿no? Por eso es que es importante, y voy a preguntarle, continuar un poquito más sobre este tema con la ministra de Salud de nuestro país, sobre el tema de la prevención, cómo se suma específicamente, digamos, el Ministerio de Salud. Yo sé que esto es un plan integral que se está ejecutando desde la esfera del Ejecutivo, pero al final convergen varias instituciones. Cada una tiene, de alguna manera, una acción específica que al final también sumadas hacen el esfuerzo nacional, ¿no? Así es que hablemos un poco, ministra, ¿cómo se inserta el Ministerio de Salud Pública en el tema de la prevención? Digamos, en este plan del gobierno y que, como usted dice, también tiene componentes importantes desde el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Bueno, estrictamente en el tema de salud, como está muy ligado con las otras instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo del rescate de los espacios públicos, no le toca específicamente al Ministerio de Salud, por ejemplo, lo de más parques, más lugares de recreación para los jóvenes y para la niñez. En el caso del Ministerio de Salud, nuestra principal misión, digamos, es lo de la atención psicosocial de la población, el tema de la salud mental, y además viene un programa que el de la prevención de las drogas y el de atender y recuperar a los que ya han entrado en ese mundo, ¿verdad? Entonces ahí el Ministerio de Salud sí realmente tiene la potestad, digamos, técnica para lo de la atención a las personas que han entrado en las drogas y contribuir con educación en lo de la prevención de las drogas. Y repito, lo de la atención psicosocial a la población, a ese tejido social afectado por la situación de violencia en nuestro país. ¿Y eso específicamente en estos municipios donde se registran mayores niveles de violencia? En los 45 hay, por ejemplo, en el proyecto del Triángulo Norte, que algo de todo esto viene, ¿verdad? Porque vienen oportunidades para empleo, vienen atención en salud, en educación, etcétera. Es en los 45, creo que son 45 municipios, y de esos hay otros, hay los primeros 10, los primeros 6 que haciendo los esfuerzos donde más está concentrada la violencia, ¿va? Aunque el apoyo debe de ser a todos los municipios, pero haciendo énfasis en ese cuadro que tiene el Ministerio de Justicia, tiene su propio cuadro y su propio diagnóstico y el mapa donde hay violencia, digamos, social en general, violencia de género, porque también tenemos violencia de género, violencia intrafamiliar, en fin, todo eso, hay un mapa en el país donde todas las instituciones del Estado y del gobierno vamos a actuar de manera conjunta para disminuir los factores que están produciendo la violencia. Y todo eso juega, la salud, la educación, los espacios públicos, las oportunidades de empleo, lo de frenar, digamos, las migraciones. Todo este propósito es incluso también para frenar las migraciones. Ministra, por cierto, hubo una crítica, ¿no?, durante el desarrollo de esta marcha que fue a nivel nacional y también a nivel de otros países del mundo, donde los salvadoreños también se organizaron para hacer una marcha. Hubo una crítica precisamente sobre, bueno, mire, y eso que costó, ese monto que costó para organizar esa marcha, ¿por qué no se enfocó más a salud?, decían algunos, ¿no? Y por ahí la crítica también de qué servía a propósito de prevención, digo, de qué sirve una manifestación como esa para prevenir la violencia, ¿no? Bueno, yo estoy en desacuerdo. Que por cierto usted fue a esa, claro, por supuesto, esa movilización. Ahí estuvimos en esa marcha por la paz. Yo estoy en desacuerdo con esas posiciones que, digamos, son fuera de foco. Creo que es no comprender la necesidad que tenemos en el caso de una marcha de hacer una expresión colectiva de voluntad, de rechazo a la violencia en nuestro país. Eso no tiene precio. Todos sabemos de que marchar en la calle no quiere decir que allí ya terminó la violencia, eso ya lo sabemos. Esa es una parte, digamos, subjetiva
es el estado de ánimo, es la voluntad, es la conciencia, es la disposición de la población en una expresión colectiva como es una marcha de rechazar la violencia en nuestro país. Y bueno, ¿y por qué no se critica otro tipo de marchas que están sucediendo en todas partes del mundo? Bueno, ahorita tenemos, fíjese que las Américas es uno de los países que es considerado como la zona más grande que hay en este momento en el mundo de zona de paz. Si usted se fija en América, el único país que tiene conflicto, digamos, armado es Colombia. Y Colombia ya está en el proceso de pacificación. Entonces nosotros tenemos que cuidar, tenemos que crear una cultura de paz en nuestros países. En otras partes del mundo usted ve que todo esto está revuelto, ¿verdad? En Kenia acaban de matar a 150 estudiantes, en fin, si ponemos a mencionar una cantidad de aspectos, aquí tenemos el problema de la violencia. Si le preguntara así muy francamente, ¿a usted le hubiese gustado que si esta marcha costó, no sé, porque no conocemos el dato, si hubiese costado $4 millones, su organización, ¿le hubiese gustado que le dieran esa plata para salud? Pues fíjese que eso es una pregunta que no encaja, siento yo, ¿verdad? Porque ¿quién dice que esas $500,000 que se manifestó no nos produce un efecto positivo en la salud mental para combatir la violencia? Y esa es una inversión en salud. ¿Es parte de la prevención? Por supuesto, la conciencia, la necesidad de que la población se manifieste y diga basta ya esto. Eso es una reacción, digamos, colectiva importante que pone nuestra salud mental en una mejor condición. Y qué mejor que hacerlo que estar batallando por cada familia y por cada persona en encontrar la paz, que hacer una manifestación colectiva. Bueno, nosotros en vacaciones se invirtieron alrededor de 5.2 millones en las atenciones especiales, y allí entra de todo en los 113.899 consultas que dimos, que el año pasado fueron 117.605, bajó un poquito las atenciones en salud, pero todo colocado en su lugar, ¿verdad? Y muchas de estas acciones alguien también incluso puede decir de qué sirve que hayan centros de recreación o que hayan más parques, por supuesto. Todo lo que significa la disminución de motivaciones violentas, eso... ¿De qué sirve, por ejemplo, iluminar una zona, digamos? Exacto, iluminar una zona... abierta, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que todo es concatenado, ¿verdad? Todo tiene que entrelazarse y que sigamos trabajando en esto de la violencia, porque, como usted muy bien lo dice, tiene un impacto negativo en los establecimientos de salud. A ver, Ministri, ¿cómo están llegando a ustedes a propósito de estos, 40 y tantos municipios, digamos? La verdad que yo tampoco recuerdo muy exactamente el dato, pero bueno, de esos 40 y tantos me imagino que están clasificados incluso los que están más afectados, que podrían ser 10 o 15, por mencionar un número. ¿Cómo están llegando ustedes como Ministerio de Salud? Porque de repente este tema de la gente que se siente excluida, ¿no? O marginada de los servicios básicos del Estado, y ahí entra lógicamente educación, salud y cualquier otro servicio básico que presta el Estado. ¿Cómo entran ustedes? ¿Cómo van a hacer para, si en este momento hay comunidades aisladas donde no tienen posibilidades de tener acceso tan fácil a la salud, que podrían estar dentro de esos municipios, algunas de estas comunidades? ¿Cómo le van a entrar ustedes a esto? ¿Cómo acercarle los servicios y que sean servicios de calidad realmente a estas comunidades? Bueno, afortunadamente el esquema que tenemos del modelo de atención nos ayuda en esto, porque el que hayamos incrementado en 162 municipios estos 520 equipos comunitarios nos permite acercarnos más a la ciudadanía. Y le voy a poner un ejemplo. Como el tema está, el énfasis es en entrarle más a la juventud. El tema de los jóvenes es importante, de cómo prevenimos para que los jóvenes no se vayan. La prevención es evitar que salten y algunos que acaban de saltar a esquemas violentos, cómo sacarlos de ahí. Fíjese que en el Ministerio de Salud tenemos ya como un plan piloto en 67 establecimientos del primer nivel de atención. Tenemos un esquema especial de cómo atender la salud de los jóvenes, que significa como una mayor interlocución entre los jóvenes,
en materia de salud, ¿verdad? Por ejemplo, para prevenir las enfermedades por transmisión sexual, para dar una atención a lo del embarazo adolescente, etcétera. Entonces, ¿cómo no solo en educación, ¿verdad? Sino que también en salud existen esquemas de atención psicosocial a los jóvenes para cortar esa cadena de que no salten a la violencia? Entonces hay círculos, hay discusiones, digamos, incluso de autoayuda cuando una persona entra en un problema de salud. En fin, es todo un conjunto de acciones para inhibir que los jóvenes den ese paso a una conducta violenta. Es decir, es una intervención de diferentes instituciones del Estado. De diferentes instituciones. Ahí entra, el FIDL, por decir algo, en la construcción de espacios públicos, el Ministerio de Justicia haciendo lo respectivo, salud, educación, el INJUVE, el IDEMU, es correcto. todo un conjunto. Y en ese plan el Ministerio de Salud tiene en su radar, ministra, la construcción de algunas unidades, o no se contempla, sino más bien es a través de charlas, capacitaciones. No, claro que sí. O hay construcción, digamos, en el radar está la construcción de algunas unidades de salud que estén más próximas a esas comunidades. ¿Qué es lo que queremos en esos, digamos, 43 creo que son municipios? Que en esos lugares hayan establecimientos de salud físicamente adecuados. Nuevos. En el proyecto. Nosotros ya tenemos una cantidad de 203 unidades comunitarias nuevas se han construido en el quinquenio anterior y ahorita tenemos en mano otras 60 carpetas que van de nuevas unidades comunitarias de salud para que en ese espacio también el establecimiento de salud no solo esté físicamente bien montado, una clínica, una unidad comunitaria bien limpia, ventilada, equipada, con personal que sepa atender aspectos de prevención de violencia. Y hoy en el proyecto de Triángulo Norte va una importante cantidad de fortalecimiento de establecimientos de primer nivel, ¿verdad? Lo más fuerte que va es seguir fortaleciendo las unidades comunitarias de salud familiar y los hospitales respectivos para fortalecer la red de servicios. ¿Qué significa, ministra, tener una unidad de salud comunitaria? Es decir, además de la estructura física, ¿quién es el personal, digamos, que acompaña a esa unidad de salud? ¿Cómo está equipada? Eso, digamos que eso es como el nuevo modelo de atención en salud. El nuevo modelo de atención en salud tiene que ver, por ejemplo, el ministerio tiene un diseño físico de cómo debe de ser una unidad comunitaria básica, un eco especializado y un hospital. Por ejemplo, para atender a los jóvenes, a las madres adolescentes, se necesitan espacios especiales para atender a las personas. Y ¿qué es lo que sucede con las unidades comunitarias de salud? Que ese personal, por ejemplo, en un eco básico, hay un médico, un auxiliar de enfermera, una enfermera, hay promotores de salud, en el más sencillito, ¿verdad? Y en el eco especializado ya tenemos especialistas. Cada uno de estos equipos comunitarios tiene una responsabilidad poblacional. Tantas familias están registradas en una ficha de salud para darle seguimiento, porque la atención hoy no es impersonal, sino que es de familia. La familia, si usted va a un equipo comunitario de salud, el promotor y el equipo comunitario, el médico, la enfermera, el auxiliar de enfermería, tiene el listado de la familia López, la familia Pérez, que es su responsabilidad vacunar a los niños, darles la atención respectiva, evitar que haya violencia intrafamiliar, porque el promotor es el que está más cerca del hogar. Y además, el modelo ya no es solo que llegan y se les da una cantidad de medicamentos y se les despacha, ¿va? Hoy el modelo es de atención a la persona, a la familia, a la comunidad, al medio ambiente, de tal manera que es también construir ambientes saludables y estamos en conexión con ANDA por lo del agua potable, estamos en conexión con las escuelas para que pongan en las currículas educarse para prevenir el dengue, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, en fin, es todo un engranaje de interacción de las instituciones de gobierno. Bien, vamos a hacer una pausa, ministra, cuando regresemos para ver el soporte económico de esto. Lógicamente, esto no solo se puede desarrollar con el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud, porque el presupuesto de alguna manera es eso, ya está presupuestado, pero hay algunas, por ejemplo la ministra lo decía, ¿no?
de esta iniciativa del Triángulo Norte se pueden desprender fondos o se desprenden fondos que van precisamente, entiendo, para ese tipo de intervenciones que son como extra presupuestarias, ¿no? Exactamente. Vamos a preguntarle a la ministra cuando regresemos. Volvamos en breve. La doctora Violeta Mengíbar está conversando con nosotros esta mañana y antes de irnos a la pausa comercial, se recuerda a usted, hablamos sobre, bueno, cómo se puede financiar este tipo de infraestructura que se va a instalar en estos municipios donde más golpea la violencia, con el ánimo, digo, no solo de atender a las personas que son víctimas de la delincuencia, ¿no? Sino más bien también de hacer trabajo preventivo, educativo. Doctora, no puede ser, entiendo, con el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud, probablemente alguna parte, pero la mayoría supongo que son fondos que tienen que buscarse de otras fuentes financieras, ¿no? Bueno, es una conjunción de esfuerzos, porque también del presupuesto general de la Nación han habido mejorías, ¿verdad? Hemos subido la inversión pública en salud con respecto al PIB, que son las capacidades propias del país, y fíjese que en realidad, del 100% que invertimos en salud, la mayoría es esfuerzo del país, es como un 94%, y el resto son donaciones y son préstamos. Nosotros tenemos incluso algunos que estamos ejecutando. Estamos ejecutando el préstamo en salud del Banco Mundial, que ya va avanzando de manera importante, y estamos haciendo gestión. El Plan Quinquenal de Desarrollo trae ahí las principales acciones que vamos a hacer de salud en este quinquenio y además está la búsqueda de recursos. Entre ellos están, además de los recursos propios del país, de los presupuestos que también han aumentado. Fíjese que en el año 2008 no llegábamos ni a 400 millones de dólares el presupuesto de salud. Y hoy, el 2014, 2015, estamos con 615 millones. Estamos gestionando de diferentes tipos de cooperación financiera para ejecutar nuestros proyectos. Por ejemplo, la de que está mencionando, usted acaba de mencionar, la de Triángulo Norte, es una cooperación que es no reembolsable, no tenemos que pagarla. Hay otros que sí son préstamos que tenemos que pagarlos. Entonces, todo esto está en una planificación del plan quinquenal, donde no solo están colocadas las acciones que vamos a hacer, en este caso en salud, ¿verdad?, que es ampliar la cobertura, mejorar la calidad, seguir mejorando los equipos, seguir mejorando lo de medicamentos. Todo eso ya está contemplado en el plan quinquenal y está contemplado también en las gestiones financieras que desde la Secretaría Técnica de la Presidencia y desde los ministerios respectivos estamos haciendo las diferentes gestiones. Por ejemplo, hay gobiernos que nos dan cooperación no reembolsable, por ejemplo, Taiwán, el Japón y otra cantidad de cooperantes internacionales que nos dan una cooperación no reembolsable, y como la ejecución ha sido bastante exitosa del BID, por ejemplo, ha sido muy exitosa, que ya este año terminamos el primer proyecto del BID, entonces hay bastante voluntad de los cooperantes internacionales para seguir financiando en este plan quinquenal está también, recuérdeme usted, doctora, está también la construcción de algunos hospitales, ¿no? Fíjese que aparece el de la zona norte. Ajá, Chalatenango, específicamente. ¿O en zona norte es en cualquiera de los 6 municipios de la zona norte de San Salvador, que ya casi tiene una población que se acerca a los 400,000 habitantes. Esta población, el hospital de referencia es el hospital de Sacamil, pero como ha ido creciendo tanto en los últimos tiempos, que allí se necesita una instalación hospitalaria, porque es la gente que está en medio de Chalate, ¿verdad? Por ejemplo, donde tenemos 2 hospitales en el propio Chalatenango y en Nueva Concepción, y Sacamil. Entonces, en ese espacio podría ser Apopa o el mismo Aguilares. Ahí está Tonacatepeque. Bueno, estoy mencionando nombres nada más porque hay varios. Hay 6 municipios: Apopa, Tonacatepeque, Aguilares, Nejapa, Guazapa y El Paisnal. En cualquiera de esos, todos unos son más pequeñitos poblacionalmente que otros. Dice que Tonacatepeque es una cantidad enorme que tiene
de población, Apopa también, son de los No que está tienen más definido población. todavía el lugar, ¿no? No, porque estamos haciendo un estudio, porque para construir una unidad, porque no solo sería un hospital básico, también necesitamos más ecos especializados en esa zona, y hay 3 proyectos grandes en esa zona que serían no solo el hospital básico, sino que un eco especializado en cualquiera de esos 6 municipios y una casa de espera materna, porque no tenemos en toda esa zona, la gente, las embarazaditas de esa zona se nos van a la casa de espera materna que tenemos en la zona sur, y ya necesitamos abrir ahí una casa de espera materna. Entonces, estamos en los estudios de factibilidad, porque eso tiene una razón poblacional, una razón geográfica, que no es decir, bueno, yo voy a ir a montar ahí, sino que estamos en ese estudio, es un estudio de factibilidad, pero ya y todo está eso. colocado en el plan quinquenal de desarrollo. Doctora, ¿cómo camina, antes de ir al enlace con la radio 109, la reforma al sistema de salud? ¿Qué elementos hay que empujar más o están pendientes de consolidar en este tema de la reforma al Sistema Nacional de Salud? Bueno, estamos completando lo que se comenzó en el quinquenio anterior. Nosotros tenemos rumbo en la reforma de salud, sabemos cuáles son las brechas que nos hacen falta completar unidades comunitarias de salud, hemos llegado a 164 municipios, nos hace falta entrar a otros municipios, viene un concepto de salud urbana, vienen este año y el próximo va a ser una cantidad importante de entrega de más equipamiento moderno a los 30 hospitales nuestros. Viene ya pronto, en los próximos meses vamos a tener el centro oftalmológico, ya no va a haber Misión Milagro fuera, sino que la instalamos con nuestros propios recursos acá. Vamos a informar sobre eso. El Hospital de la Unión también lo vamos a terminar. Viene un proyecto excelente sobre atención al cáncer y a las enfermedades crónicas. En fin, hay una cantidad de aspectos. Bueno, ya tenemos como 65 carpetas para construir más unidades comunitarias de salud. Puede ser un programa completo con usted para explicarle todo para hablar sobre eso, ¿no? Lo que viene. Y además hemos agregado un eje que es lo de la salud ambiental y la relación violencia y salud, que también le vamos a ¿Sabe poner qué, ministra? Está listo Tony Cabezas en la radio 109 porque está ahí con, entiendo que ya llegó a los estudios, Tony, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Aquí el doctor está. Julio Olivo. Aquí está Romeo ya con nosotros conversando. Sí, así que lo saludamos. Un gusto, doctor Olivo, estar con usted, que sin duda algunos o muchos medios de comunicación están pendientes de preguntarle, mire, ¿y qué pasó con los recursos presentados con los partidos políticos? ¿Ya terminó el periodo? En eso estamos nosotros también. Antes también un saludo y bienvenida a la frecuencia de Radio 109, a la doctora Violeta Mengíbar. Sí, aquí está la doctora Violeta. Sí. Hemos estado conversando sobre el trabajo, Tony, que ha hecho el Sistema Nacional de Salud, pero también las proyecciones que tiene o el trabajo que tiene pendiente el Ministerio. Sí, bueno, bienvenida, Olivo, bienvenida. ¿Cómo está? O primero saludamos a la doctora. Bueno, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Tony. Un saludo a usted, es que primero las damas, y un saludo especial al doctor Olivo, que está muy atareadito. Doctora, ¿cómo ha visto el trabajo de verdad no quiero decir del doctor Olivo, porque mucha gente personaliza esto contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ya van a decir que lo estoy defendiendo, no se trata de eso. No, gracias, es un ente colegiado, señores, y bueno, lógicamente... Se defiende solo. Sí, él se defiende solo además, pero sí quiero preguntarle a usted, ante la crítica que ha recibido el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que esto fue anunciado, incluso cuando ahí está el doctor Olivo y está todo el organismo colegiado, anunció que estas elecciones iban a tener dificultades, las dificultades que ya todo mundo manejamos, ¿verdad? Nuevas maneras de votar, resoluciones al último momento, entonces era obvio que iban a haber algunas demandas, demandas y dificultades, todavía falta, los tiempos no dieron para que la Asamblea Legislativa pudiera hacer la regulación de este nuevo sistema de votación de voto cruzado. Bueno, eso era una crónica anunciada de que iban a haber dificultades. Nosotros, desde el punto de vista de la ciudadanía, bueno, el doctor Oliva lo sabe muy bien, Olivo, lo sabe muy bien el doctor Olivo, de que la ciudadanía está esperando, está saludando, ¿verdad? Que toda la respuesta a esta situación sea de manera colegiada, que se discuta, y bueno, hay que tener paciencia porque esto era una crónica anunciada. Tony, entonces estaban hablando sobre los recursos presentados, que algunos, supongo yo, ya los vio el Tribunal Supremo Electoral, o que hoy lunes estaría por definir qué pasa con esos recursos presentados, ¿no? Hay dos específicamente por ahí que la gente está como
muy pendiente, no quiero decir toda la población, pero algún sector. San Miguel Sí. y el caso de Douglas Avilés, por ejemplo. Sí, a ver, doctor, ahí está la pregunta y ese era el tema que estábamos a punto de abordar cuando cayó el contacto. ¿Cómo está la situación con respecto a San Miguel y lo del diputado Douglas Avilés? Douglas Avilés. Respecto a eso, bueno, quizás en primer lugar agradecer a Romeo Lemus y a la doctora Violeta Menjiva, quienes hacen un análisis bastante objetivo pues, de lo que ha sucedido, ¿verdad? De que efectivamente el tribunal ya lo había señalado, y yo creo que toda la población ha estado consciente de que eran las elecciones más complejas de la historia, y todavía se llenaron de mayor complejidad ante algún tipo de resoluciones que se emitieron por parte de la Sala de lo Constitucional, y eso ha sido señalado por la Organización de Estados Americanos, UNIORE también, es decir, organismos internacionales que incluso ya señalan como recomendaciones que debe de simplificarse las maneras de votar para la población salvadoreña. En cuanto a los recursos que se han interpuesto, solo queda el recurso de nulidad del escrutinio definitivo, de acuerdo al artículo 272 del Código Electoral. Y efectivamente tuvimos 21 recursos presentados, pero eso más bien no era tanto señal de las inconsistencias planteadas en el proceso electoral ni las supuestas irregularidades, sino que más bien el volumen se ha aumentado porque hay alrededor de 15 recursos que tienen que ver con consejos municipales y tienen que ver con una interpretación que están realizando algunos partidos políticos respecto al artículo 219, cómo queda integrado el Consejo Municipal cuando un partido político ha obtenido mayoría. Yo creo que sobre eso podemos discutir. Entonces, sobre eso versan varios recursos que han presentado de diferentes municipios. En el caso concreto de los que usted mencionaba, hay uno del señor Will Salgado que lo ha presentado a título personal, que allí la primera discusión, aunque yo no me puedo referir al contenido de cada uno de estos casos, porque entenderá, si adelanto opinión, ya hay una campaña montada en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral antes, durante, y estoy esperando también la campaña después, ¿verdad? Y yo creo que ya va a iniciar por ahí. Entonces, decirle de que básicamente en cuanto a esos recursos, ¿verdad? Uno alude precisamente a las irregularidades que sostienen que existieron en el caso de San Miguel. Ahí se cuentan un montón de historias, hasta el hecho de que los miembros, y lo han dicho públicamente, los miembros de la JRB, es decir, de la Junta Receptora de Votos, él sostiene de que eran miembros de un solo partido político. Cosas por el estilo que no, digamos, la primera ocasión, cuando se pidió la nulidad de elección, no se logró demostrar porque son cuestiones demasiado, demasiado exageradas, digámoslo así en términos jurídicos, que una junta receptora de votos esté integrada por un solo partido político, cuando todos sabemos que se integra por 5, ¿verdad? Miembros, tanto titulares y también 5 suplentes. Eso significaría, dice él, de que vendieron la credencial a un solo partido político. Significaría que Arena vendió su credencial porque se integra esta junta receptora de votos dependiendo de la cantidad de votos que usted ha obtenido en la última elección más parecida, que en este caso se tomó como parámetro la elección 2012, que fue de asamblea y de consejo municipal. Entonces le integraba Arena, que obtuvo la mayor cantidad de votos, luego el FMLN, luego le seguía PCN, me parece que el siguiente era Gana, y luego se sortea la quinta posición entre PDC y CD, al menos en esta elección. Entonces, la hipótesis que se plantea implicaría que todos vendieron las credenciales, lo cual podría constituir un delito electoral y más bien tendría que denunciarlo también ante la Fiscalía. Entonces se plantea una serie de hechos como este, que al menos en la primera ocasión no se logró probar, y como les digo, no me puedo referir al contenido de esta petición, pero básicamente alude a irregularidades que sostienen que eso le daría el triunfo, ¿verdad? Si no se hubieran producido esas irregularidades, sería capaz de afectar el resultado de la elección. Doctor, eso es lo que vamos a analizar. Sí, exactamente iba a preguntarle. ¿No hay resolución todavía sobre eso, doctor Olivo? ¿Eso el día de ahora nos hemos comprometido esos 21 recursos. Entenderá de que, por ejemplo, los de consejos municipales que se refieran al mismo tema o a la misma interpretación del 219, letra D, creo que es, esos resultarán un poco más fáciles porque un solo criterio nos serviría para todos.
En el caso de los otros recursos que usted plantea y que nosotros nos hemos comprometido que este día lo habilitamos también, aunque sigue siendo vacación, por eso lo tendríamos que habilitar, que hasta mañana, como ustedes bien lo dijeron, entran los empleados públicos a laborar. Nosotros hemos estado trabajando en ese análisis y esperamos que el día de ahora demos respuesta a este recurso del señor Salgado, porque también hay otro de Gana, casi en los mismos términos, pero como partido, y él lo ha presentado a título personal, que ahí está todo el debate si él está legitimado como ciudadano para poder interponer este tipo de recursos. Nos tendríamos que basar en algunas sentencias de la sala para ver si él está legitimado, porque ya el Código Electoral le dice quiénes están legitimados, que son los partidos políticos y los candidatos no partidarios, a través de sus representantes legales. Entonces, además de este recurso, también está el del analista político Valdivieso, del DS. Julio Valdivieso. Julio Valdivieso, que también presenta algo similar a lo que está presentando Cambio Democrático, pero una revisión de actas, 168 actas. Esto es de la Concha Viuda de Escalón. No, Valdivieso es un analista que sale en otro canal de televisión, Julio Valdivieso. Sí. O sea, porque él era candidato a diputado y ellos están disputando, Julio Valdivieso con Douglas Avilés, el mismo escaño que dicen que Arena, digamos, lo ha pasado a ocupar, y que en el caso que se cuenten las actas que no se procesaron, según ellos, puede darles ese resultado favorable, ¿verdad? De quitarles escaño al partido. Entonces, a ver, presidente, donde sí hay resolución ya es en el Ministerio de Salud, en el Sistema Nacional de Salud. La resolución es que hay que trabajar mucho en la prevención. Sí, de verdad, en la prevención, porque mire, la cantidad de heridos, golpeados, o personas que han resultado afectadas por la delincuencia van a parar siempre al Sistema Nacional de Salud. Hacíamos la reflexión con la doctora y ahí hay que trabajar mucho en el tema de la prevención, por ejemplo, ¿no? Así es que, doctora, solo para ir cerrando el enlace. Sí, como no, estamos haciendo el análisis aquí de que en vacaciones, y va a continuar después de las vacaciones, los mayores dificultades de eventos de salud con impacto negativo a la población han sido los efectos de la violencia, ¿verdad? Aumentó el número de lesionados por armas de fuego, por arma blanca, por accidentes automovilísticos. Ha sido bastante importante la cantidad de personas que tuvimos que atender en esta vacación en el ministerio por los accidentes automovilísticos. Y bueno, el llamado de atención a la población, que la única enfermedad infecciosa y de transmisión que nos aumentó, porque el resto disminuyeron todas, fue el caso de las diarreas. Y por eso le pedimos a la población que atienda las medidas relativas a disminuir los casos de diarrea en nuestro país. Muy bien, gracias doctora por esta información, gracias también Romeo por el contacto. Tony, saludos para ti y para el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Muchas gracias por este contacto. Nosotros en... hacemos una pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Bueno, tenemos tiempo para hacer algunas reflexiones finales, valoraciones finales con la ministra de Salud Pública. Por cierto, le están pasando un dato, ministra, sobre cuánto le ha costado al Ministerio de Salud Pública, lo que le llama inversión el Ministerio de Salud Pública sobre estas vacaciones, ya para ir cerrando con el mismo tema con el que abrimos el programa. Y este es solo el dato que pues registra el Ministerio de Salud, ¿verdad? Así es. Hay que ver los datos de la policía también. ¿Cuánto cuestan las vacaciones al Estado como tal? Bueno, en el caso de nosotros, para darle salud a las personas que están veraneando, si sumamos las tres instituciones, el Fosalud, el Seguro Social y el Ministerio, ya entre las tres suman 11.4 millones de dólares, que ya ahí incluimos recursos humanos, medicamentos, insumos, campañas, etcétera. Eso es lo que le cuesta al país preservar la salud. Parece mentira. Parece Está mentira. hablando solo de las vacaciones, del periodo vacacional. Del periodo vacacional. Este es 11 millones. 11.4 millones de dólares es la inversión para llevarle salud a la población, ¿verdad? Y que afortunadamente hemos tenido éxito en lo de las enfermedades infectocontagiosas, excepto la diarrea, pero que lo demás es un esfuerzo, como ya lo decimos aquí de manera reiterada, que los niveles de violencia en el país impactan negativamente en la salud de la población. Doctora, solo para terminar, en este 11
11.4 millones, está incluido el costo por la atención a las personas afectadas por la delincuencia. Ahí está ¿o no? todo, ahí está todo, porque, bueno, la mayoría, según las estadísticas, los accidentes, fíjese que por heridas por armas de fuego, hemos atendido 92 personas. Heridas por arma blanca, hemos atendido a 111 personas. Y por infecciones respiratorias hay una gran cantidad. Los 15 eventos que nosotros monitoreamos, más otros que aparecen, es lo que cuestan, digamos, los 11.4 millones. ¿No? Pero que la violencia automovilística, porque la de violencia automovilística, armas de fuego y armas blancas, muchos de ellos van a parar a las unidades de cuidado. Y ahí hay que tomar en cuenta que una persona herida de bala, por ejemplo, ¿no? Algunas se están 3 días en los hospitales, otros tardan más tiempo en los hospitales y entonces requieren más recursos. Y las unidades de cuidados intensivos son miles de dólares diarios los que Doctora Violeta Mengíbar, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado. Muchísimas gracias, Romeo y televidentes. A ustedes también gracias por habernos sintonizado. Comenzamos así, arrancamos así la semana y nos vemos el día de mañana martes a las 5:30. Todo. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.